Hola, buenas noches, profesora. Somos el grupo de Andrés Estudiante Yopocar y el estudiante Jordi Chila Vélez Vinicia, la cual le vamos a hablar sobre nuestro proyecto que quedó en cargo para el día de hoy a las 12 de la noche. Somos del curso sexto A de la Facultad de Tecnología. Vamos ahorita a narrarles sobre el proyecto, empezando por la ejecución de NetBeans y de todo, ¿ok? Al final de la explicación, vamos a explicar cómo hicimos y realizamos la base de datos. Continuando con mi compañero Tello primero. Ok, eh, continuando con lo que dijo mi compañero Chila, hicimos el proyecto en base a a la subdivisión de lo que es el modelo controlador, modelo vista, que básicamente es la subdivisión de un proyecto en capas, de manera que pueda ser mucho más fácil administrarlo para que no hagamos un champú de código y si en algún caso fortuito o de mala gana suele aparecer un error, sea mucho más fácil identificarlo. En este caso tenemos lo que son la parte de vista que muestra los formularios, es decir, la parte de la presentación, los modelos que en este caso muestran lo que son la creación de los datos, sus procedimientos y sus métodos get y set, y un constructor solo por el simple hecho de que algunos métodos lo requieren y otros no. En el controlador en cambio aparecen lo que son los métodos. Dicho de otra forma, vamos a proceder a mostrar un poco de lo que son cada uno de los elementos basándonos en lo que se refiere a la tabla de clientes. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el modelo de clientes, que básicamente describe qué tipo de datos se debe ingresar y sus procedimientos de get y set. Aparte de que un constructor llama todos los datos y un constructor está vacío por cuestiones de codificación. Luego pasemos a la parte de controlador. En el controlador se establecen lo que son los métodos. En este caso aparecen lo que son los CRUD, de insertar, modificar, actualizar, eliminar y buscar. Y uno nuevo, que fue el buscar por un dato en específico. Aparte, como se puede observar en estas líneas de código, se hace una especie de array list que va a contener todos los elementos de una tabla, debido a que la clase cliente tiene vinculaciones con con la tabla, perdón, factura. Es decir, hago un listado de clientes que voy a mostrar luego en un combo box. Además de esto, nuestro proyecto tiene validación de usuario y aparte un registro de usuario. La lógica de como tal es la creación de facturas basándonos en datos de clientes, productos y usuarios, que en este caso el usuario viene siendo como la persona que atiende. Entonces, como los códigos tenemos básicamente iniciada la conexión, los procedimientos, utilizando los public void, trabajando con consultas almacenadas de MySQL y con los términos como los scalable statement y demás. Entonces, ahora vamos a proceder con hacer una pequeña prueba de cómo funciona. Por defecto nosotros ya creamos un usuario y una contraseña para poder ingresar. Entonces vamos a ejecutar el proyecto desde la parte de aquí, run. Entonces tenemos un login que no tiene mucha presentación debido a que cuando intentamos meter imágenes se genera error. Entonces vamos a iniciar con el usuario y la contraseña que ya tenemos registrado. Nos manda el mensaje de quién se está logueando y podemos continuar. Originalmente tenemos un menú de botones simples, pero por cuestiones de presentación decidimos hacerlo mejor con un menú de tipo MD Parent que básicamente contiene todos los formularios dentro de su propia estructura para que no genere ninguna sobrecarga de elementos y pueda ser mucho más fácil manejarlo. Entonces tenemos los botones de cliente, producto y factura. En este caso cada uno tiene dos acciones que son registro y búsqueda. Si por ejemplo me dirijo a clientes y hago un registro, me va a aparecer el registro o el formulario de registro, donde aparecen todo lo que son los campos, los botones principales del club y la tabla con los elementos ya ingresados. En este caso tengo elementos al azar, por eso están datos raros. Sin embargo, puedo hacer todos los clubs. Por ejemplo, como solo como prueba, puedo ingresar el uno, la A, el uno y la A. Estos de aquí lo ingreso solo números porque tiene validación. Y este de aquí solo me permite ingresar letras. Entonces, como ejemplo, puedo guardar esto, me va a mandar y ya puedo hacerlo. Para ejemplo del modificar, tengo un evento de la tabla que hace un select, que una vez que yo selecciono un dato en la tabla, me va a volver a mandar los datos arriba a los combo box para yo poder editarlos en caso de querer hacerlo y así mismo en caso de querer eliminarlo. En este caso vamos a probar el modificar poniéndole que esto sea ABC. Damos en modificar, aceptamos la opción y como vemos la dirección ya se cambió. En el caso de eliminar también tenemos una validación de selección. No va a eliminar si no está seleccionado una tabla y para seleccionar un registro, perdón, debe ser que envíe los datos hacia arriba. En este caso va para probarlo y eliminamos.
También tenemos la pestaña de búsqueda, que la pestaña de búsqueda te muestra una tabla, la misma tabla que tenías originalmente, sin embargo aquí se activa la función de buscar por cédula, haciéndolo con una función de tipo like, que en este caso busca por coincidencia. Si yo por ejemplo agarro el 1 y pongo buscar, se le va a mostrar una que es la número 5, pero si por el otro lado pongo 08, 08 y pongo en buscar, me va a mostrar todos los demás valores que tienen el caso del 08 al inicio de la cédula. Asimismo con productos, tengo un formulario de registro con productos ya ingresados y también tengo un formulario de búsqueda para confirmar qué datos tengo registrados. Ahora, para el caso de la factura cambia un poco porque esta factura tiene que cumplir la condición de que el primer dato ingresado es el de la factura y luego después de eso puedo ingresar datos del detalle de factura, es decir, de qué productos voy a vender y qué productos están saliendo. Tenemos entonces, para yo poder ingresar, debo crear un código de factura, que en este caso vamos a probar en la letra número A, perdón, en la letra A, vamos a poner la fecha de que es 0803 del 2023. Entonces yo escojo un usuario, que en este caso son los que ya tengo registrados, en este caso va a poner Tello, y un cliente, que va a ser el cliente hola, que estos son datos random que pusimos solo por cuestión de pruebas. Entonces, una vez que yo dé en registrar factura, me va a decir que la factura fue creada correctamente y se va a activar el resto de las funciones que tenemos a continuación. Entonces, yo escojo el producto que tengo registrado, me va a devolver el código, el stock y el precio. Entonces, una vez que yo escoja la cantidad, va a hacerme el cálculo total de cuánto yo estoy pagando. Y una vez que ponga a registrar, chao madre, salió error, cagamos. Ah, el error de aquí es porque el error que pudimos observar a continuación es porque yo ya tenía una factura con esa letra. Entonces voy a proceder a cerrar este formulario y hacerlo de nuevo. Vas a cortar esa parte. Entonces, para hacer la prueba de factura vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una factura con el código B0803 del 2023. El usuario Tello, hola, vamos a registrar la factura y vamos a volver a hacer la factura. Una vez que seleccione, va a mandar código, stock, precio y demás. Una vez que yo seleccione la cantidad de lo que quiero, vamos a hacer el cálculo para registrar el producto. Una vez que yo registre el producto, va a borrarse toda la selección y puedo seleccionar cuántos productos yo quiera. Y voy así cambiando y registrando y demás. Una vez que yo ya tenga todos los productos que quiero hacer la compra o básicamente registrar, simplemente voy a la sección de IVA y escribo cuánto IVA quiero agregarle. En este caso va a ser el 12%. Una vez que ya tenga todo, voy a parte de facturar y puedo observar que la factura ya fue actualizada correctamente y que se registró la factura. Todo esto queda vacío para la siguiente factura y puedo dirigirme a la parte de la búsqueda. En este caso, encuentro la factura B, que fue la que creé actualmente, y la A, que me generó un error. Una vez que yo esté en la pestaña de factura, puedo simplemente seleccionar qué registro quiero y me va a enviar los datos en la parte de abajo, mostrándome los datos de la factura, el ID, el cliente, el usuario que lo atendió, la fecha, los productos que se vendieron, el total del IVA, perdón, el IVA que se aplicó y el total a pagar. Si yo quisiera simplemente agarro si yo quiero eliminar, pongo aquí y elimino la factura que acabo de crear. Y eso es todo. Cierro sesión y también puedo hacer la opción de registrar usuario, que básicamente es para que alguien más pueda loguearse y demás. A continuación mi compañero. Excelente, muy bien, compañero Steven. A continuación, el estudiante Jordi Chila, de sexto A de Tecnología de la Información. Pues continuando con nuestra explicación de nuestro proyecto de base de datos, pues nosotros procedemos a crear database, nombre de nuestra base de datos que se llamará proyecto factura. Procedemos a usar uset proyecto factura, que técnicamente una vez creada nuestra base de datos hacemos uso de ella, que a través de esta podemos realizar consultas que vayamos a crear más adelante. Ejecutando dentro de nuestros scripts, se ejecutará dentro de nuestra base de datos. Ahora, como tenemos ciertos parámetros que cumplir dentro del deber, los parámetros del proyecto requieren un logic. Entonces nosotros creamos una create table usuario. Esta create table usuario o esta tabla de usuario es independiente. Nuestro proyecto requiere una tabla de usuario o sí, requiere una tabla de usuario. ¿Por qué? Porque nosotros optamos que debemos registrar nuevos usuarios, ya que esta cuenta de usuario es de un sistema por defecto para guardar datos. Pues técnicamente es que te registres y tengas un usuario por defecto, tal cual. Es
vas a un nuevo sistema, resulta que no te has ingresado, tu jefe o tú mismo te registras dentro del sistema, ¿no? Para una fácil explicación. Entonces, llegamos a necesitar ciertos parámetros para establecer una buena tabla seria, ¿no? Vaya para una tabla de usuario, que en este caso va a ser id de usuario, login, clave, nombre, apellido, correo y primary key, que va a ser id de usuario. En id de usuario es una variable de autoincremento que no va a ser ingresada. Login va a ser el nick o el nombre del usuario. Clave, pues la contraseña, nombre del usuario, apellido del usuario, correo del usuario y primary key. ¿Ok? Entonces, procedemos a insertar los datos. Vamos a ingresar un dato nuevo. Vamos a ingresar un dato nuevo. Eh, Va a ser, el ID va a ser hola. La contraseña va a ser 2110. El nombre va a ser Jordi. Va a ser Vinicio. El apellido va a ser Avilés. Y el correo va a ser Avilés, ¿no? ¿Qué hacemos con esta línea de código? Con estas dos líneas de código en específico. Pues para hacer ingreso, el insert into, necesitamos el nombre de la tabla, que en este caso va a ser cliente, y los campos según su orden. Entonces, necesitamos que el login de usuario va a ser hola, la clave va a ser 2110, el nombre va a ser Vinicio, el apellido va a ser Avilés, y el correo va a ser avilés@gmail.com, ¿no? Boulet, este se define dentro de paréntesis, dado que todos los datos que están especificados en los campos serán separados con una coma. En caso de ser un tipo entero o un tipo de carácter string, va a ser dentro de comillas simples, ¿no? Como es en este caso. Entonces, insertamos, ok, select asterisco from usuario, técnicamente para llamar y mostrar, el asterisco vendría a ser todo, ¿no? Absolutamente todo de la tabla de usuario. Entonces, ejecutamos. Vamos a ver si nuestro usuario está, aquí está, es el número 15, es hola, vamos a ver si cumple nombre, login, usuario, clave 2110, nombre de inicio, apellido Vélez, correo, hola@gmail.com. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a realizar la tabla de cliente. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Create tabla de cliente. Y de cliente, el mismo procedimiento que de usuario. Una, ¿cómo se dice? Es básicamente creas un dato que da valor numérico por defecto, que va autoincrementándose por sí mismo y no es necesario de ingresarlo. Eso es lo que hace el autoincremento. ¿Ok? Entonces, agregamos ID de cliente, cédula cliente, apellido, nombre, teléfono y dirección. En este caso va a ser ID de cliente. Vamos a insertar otro cliente. ¿Ok? Punto y coma. Este cliente vivirá en la Tolita 1. Sería su dirección. El teléfono del 009 99999. Ahora vamos a reemplazar todos estos números. 2 4 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. Vamos, el apellido va a ser Vinicius. El nombre del cliente va a ser Jogdi. Y el número de solo va a ser 08500 19 32 4. Pero aquí va a ser 4, aquí va a ser 3 y aquí va a ser 5. Insertamos y validamos. Ok, insertado correctamente. Ahora, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a comenzar con los métodos CRUD.
Los métodos CRUD que es crear, leer, actualizar y borrar. Nosotros ya tenemos creada la tabla de cliente, aparte tenemos los datos ya ingresados y a continuación vamos a hacer los métodos CRUD, ¿no? Como tenemos en cuenta, el primer ejemplo de esto vendría a ser el set id cliente from cliente where nombre cliente es igual a número de interrogación. ¿Qué hace este código? Este es usado generalmente en Apache, ya que selecciona el campo de id cliente y es para consulta que esté previamente ingresado, ¿no? Vamos a ver si ejecutando funciona. Ahora me dice select id cliente, cliente es igual a cliente, ¿no? Vamos a buscar un nombre. Este va a ser Jokdi, ¿no? Veamos. Me sigue saliendo error porque dice que en el id cliente de la tabla cliente, el nombre del cliente es Jokdi, no existe o no tiene no está creado, ¿no? Pero como anteriormente lo habíamos creado, ahorita ya debería funcionar. Ok, funcionó. Ahora, procedemos al siguiente ejemplo. Como vemos aquí lo colocamos como un comentario, pero quitémosle el numeral y vamos a ejecutarlo. Tenemos en cuenta que en este otro ejemplo seleccionamos y mandamos a solicitar todos los datos. Eso es lo que significa el asterisco. Por eso le mencionaba antes. Esto vamos a solicitar todos los datos de la tabla de cliente, pero esta tabla de cliente usamos una condición o una cláusula que es where, que técnicamente nos pide una condición, ¿no? Que la condición va a ser que en la tabla cliente, cédula cliente, like 0803, el like es un tipo de operador lógico que se usa para poder determinar si una cadena de caracteres específica coincide con el patrón específico, ¿ok? O sea, vendría a ser que nosotros vamos a pedir todos los datos de la tabla cliente del campo de la cédula que comience y que termine con 0803. Entonces vamos a pedir estos datos. Vemos que nos dan todos los datos que empiecen con 0803. Ahora dirán, no, es que yo no quiero estos datos, quiero el de 08500. Vamos a pedir todos los datos y vemos que nos aparecen tres usuarios. SW, cliente 3, Jokdi, ¿no? Que fue el cliente anteriormente ingresado. Ahora, tenemos el loop de cliente set, cédula cliente es igual a 08519, etc, el apellido, el nombre, el teléfono y la dirección, ¿no? Esto, como su nombre lo dice, es actualización de datos de los campos de la tabla de cliente, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a actualizar que en la tabla de cliente el número de cédula anterior que ingresamos ya no va a ser este, va a ser este de aquí, ¿ok? El apellido ya no va a ser SWD, el apellido ya no va a ser Jokdi, ¿no? Va a ser Chila. El nombre del cliente ya no va a ser ese Q2, o sea, Vinicio. Va a ser Jordis con X. El teléfono del cliente ya no va a ser 09999, va a ser 1209 1234567 8. La dirección ya no va a ser Tolita 1, sino va a ser 6 de diciembre. ¿Ok? El where id cliente igual a 1. ¿Qué significa esto? Esto utiliza una cláusula where que pregunta por el ID de cliente o la clave primaria, que en este caso todas las tablas que vamos a trabajar o que vamos a hacer, vamos a hacerlo por clave primaria. La clave primaria siempre es identificada para saber que es un identificador, generalmente siempre se lo ubica por el código primario, como es en este caso de aquí. Esta es la clave primaria de la tabla cliente. ¿Ok? Actualicemos los datos. Ok, dice que la célula que agregamos no existe. Vamos a ver si así me permite. Ok, me dice que en el apellido. Ok, agregamos aquí
agregamos el número telefónico de nuevo y le cambiamos 123. Ok, pongamos aquí ya no vive 6E y va a ser el cliente va a ser, ¿dónde está? Nombre del cliente, teléfono, dirección. El cliente, hola. Cliente 2. Ejecutamos y se actualizó los datos del cliente 2. ¿Ok? Vamos a llamarlo, ¿no? Vamos a llamarlo para verificar si ya está todo ahí. Vamos a copiar. ¿Dónde están los datos del cliente? El teléfono, aquí está. Cliente. Creo que es como así. Ajá. Buscamos. Cliente número 2. Que viva en C. Aquí está. Número de cédula, el apellido, el nombre, número telefónico y la dirección, ¿no? De los clientes número 2. Y eliminar, que vendría a ser, en este caso vamos a eliminar el cliente número 2. Ok, vamos a ejecutar. Y se han eliminado el cliente número 2, el último agregado, ¿no? Procedemos a avanzar un poquito más rápido. Vamos a la tabla de producto. Pero antes sí mencionar que tanto para eliminar como para editar siempre se utilizan las claves primarias. Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces sigamos. La tabla producto. Esta vamos a utilizar como campo ID de producto, código de producto, nombre de producto, descripción de producto, precio de producto, cantidad de producto y el primer key de ID de producto, ¿no? El ID de producto utiliza un int autoincremento null que básicamente crea un dato que da un valor numérico por defecto que no necesita ser ingresado. Va a tener un código, un nombre, una descripción, un precio, una cantidad, un primer key como antes habíamos mencionado. Ahora, si es de tipo string o de cadena, esta se declara con comillas simples. Si son números decimales o doble o float, se declara con comillas. ¿Cómo damos cuenta de esto? Al ser aquí hay un decimal, se va a declarar sin comillas, ¿no? Ahora, como es un dato tipo string, ¿no? O tipo entero, como es en este caso ID de producto, se va a agregar comillas simples. Ahora, procedemos a hacer lo mismo del CRUD anterior. Mostramos todos los datos ingresados. Vamos a ingresar un nuevo dato. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ingresar 6, 7, 8, 9, 1. Vamos a ingresar mi eh, artículo personal. Vamos a agregar un precio del producto. Vamos a agregar 2,72 y la cantidad de producto que hay solo hay uno. Ok, vamos a ingresar estos datos. Ok, se ingresó. Ahora, hacemos los preparativos del CRUD, ¿no? Select ID de producto de la clave foránea del primary key va a cambiar de nombre a ID. El código de producto va a cambiar de nombre a código. El nombre de producto va a cambiar de nombre de producto a nombre. La descripción de producto va a cambiar de nombre a descripción. Y así sucesivamente. Entonces vamos ejecutando para que más o menos me entiendan. Como podemos ver, ID, código,
nombre, descripción, precio y cantidad. Vamos a ver la cantidad 1, que es la última, que sería nombre mi, artículo personal. Disculpe. Entonces vamos a hacer una actualización con el primary key, que va a ser de una actualización de la tabla producto. Vamos a actualizar el código de producto, ya no va a ser A94167, sino va a ser 19865. El nombre del producto ya no va a ser mi, sino nos. La descripción va a ser comida. Y supongamos que asegura el precio a 5. Y ya no hay uno. Ahorita hay 2. Del producto número 2. Vamos a actualizar los datos. Perdón, aquí me fallé. Hice los datos. Ok, como podemos ver, ya se actualizaron los datos del último artículo ingresado, que ya no se llama mi, sino nos. Ya no es un artículo personal, sino es comida. Y ya el precio subió y la cantidad de productos también subió, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a eliminar el ID de la tabla producto con la cláusula o con la condición que va a ser un ID de producto número 6. Ok, vamos a eliminar un 5. Ok, se eliminó. Ok, vamos a comenzar con algo un poquito más complejo. Vamos a comenzar con la tabla de factura. La tabla de factura es una tabla dependiente que requiere datos para poderse crear del cliente y del vendedor, pero no precisamente tenemos que ingresarlo, sino que más adelante se lo puede autoseleccionar de algo que está creado. Entonces, los campos que vamos a utilizar aquí sería el ID de factura, que es su primer key o su identificador como tal, un autoincremento, que es básicamente como le habíamos explicado varias veces, que es un valor numérico que va agregado por defecto, un código de factura, que es este, que es un código aparte de su número de identificación, ¿no? Tenemos también un ID cliente FK, que vendría a ser ¿cómo se dice? De solo un tipo entero, ya que no hay necesidad de agregarlo automáticamente, ya que esto, ya que esto lleva a cabo, o más bien lo que quiero es crear una factura que yo debo tener un cliente o un vendedor para poder hacer referencia de esos valores. ¿Ok? Entonces, tenemos también como en los campos de la tabla, fecha de factura, IVA, total de factura, primary key, index, constraint. ¿Ok? La fecha, pues un número varchar, el IVA que es un decimal, ¿no? El total de factura que es otro decimal. Estos valores simplemente se declaran como valores o datos con valores nulos, ¿no? Ahora, el primary key y de factura se declara con el ID de la clave foránea, ¿no? Que va a ser primary key y de factura. Entonces,
Esto va a cobrar sentido con qué? Con el index. ¿Por qué con el index? Porque el index es igual a i de usuario bajo fk. Entonces, llegamos al punto donde en anteriores clases nos habían explicado o nos habían recomendado trabajar con el index, que básicamente es una referencia previa a las claves foráneas de cada una de las tablas de arriba. Las claves foráneas, como tal, es la clave primaria de tablas que se hace referencia más un identificador. Como podemos ver, un ejemplo clarísimo de esto es nuestro primer cliente es id cliente, como podemos ver acá arriba. Me pasé id cliente, aquí está el primer key, pero para representarlo en una factura debo de usar id cliente fk, que es el mismo tipo de dato, pero con una diferencia, y esta diferencia se resalta en la relación, ¿no? Continuando con la explicación, vamos a utilizar el constraint, cualquier nombre, foreign key, ¿cómo se dice? La clave foránea. Referenciamos a qué tabla va a ser, a qué campo va dirigido y el on-that case, ¿no? Entonces, esto vendría a ser relación cliente, foreign key, que es la clave foránea, diciendo que la clave foránea es id cliente, fk. Hago una referencia y esta me hace referencia a qué. Esta me hace referencia, perdona, esta me hace referencia a un ID de usuario. Pero ojito, aquí tenemos un código que antes no nos habían mencionado en clase. El on-the-case. Si yo, por ejemplo, si yo cometí un error y tenemos factura que está vinculada con cliente y vendedor y tuviera un error en la tabla de cliente y quisiera eliminarlo, esto no me permitiría eliminarlo porque ya está vinculado con factura. Entonces, por lo que el cliente está como clave principal y la factura es la que recibe esos datos. Por ende, se utiliza o se crea las relaciones con el construct, pero al final se coloca el under case que da como opción de eliminar un campo sin necesidad de borrar toda una tabla de factura. ¿Ok? Entonces, vamos a ingresar un tipo de dato de factura. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 9. Ve que 9, estamos 8. 8, 10, 15 y total la factura 17. Entonces vamos actualizando. Me dice que no hay ningún usuario con este mismo código de factura. Entonces vamos a buscar factura. Código de usuario, código de usuario. Ok, aquí está. El código de usuario es... A ver. What? Ok, debe funcionarme ya ahí. Entonces está el error. Que vamos a actualizar estos datos, ¿verdad? Ok, se me dejó. Bueno, para no hacer tan largo el video, esto técnicamente actualiza el código de factura, el ID de usuario, ¿cómo se dice? Foránea, la fecha, el IVA y el total a pagar, ¿no? Ahora insertamos también datos. Insertamos factura, insertamos código, etc, etc. Y actualizamos que el IVA ya no va a ser, aquí el IVA por ejemplo lo colocamos a 15.
el IVA se convierte en 13%, el subtotal de la factura se convierte en 12,3, con la condición que sea en código de factura eh, A, ¿no? Entonces, veamos. Ok, sí, veamos ahí. Va a ser 14, 2, factura, el IVA va a ser 12, probemos. Pero más acá arriba, pero más acá arriba. Dice que actualizó el IVA a 12, total de factura 12,3, pero con la condición de factura A1. Ok, ok, funcionó, me actualizó. Ahora, teniendo en cuenta, vamos a utilizar un código un poquito más complejo, ¿no? Esto en general vamos a usar este tipo de consulta ya que